Gilbert Ryle fue un filósofo británico interesado por los problemas que se generan en la filosofía por la mala utilización del lenguaje ordinario. Pertenece a los llamados filósofos de Oxford, expresión utilizada para designar a los filósofos analíticos que trabajaron en la Universidad de Oxford en el siglo XX, es decir, aquellos con unos intereses y enfoques que recuerdan a los tres grandes analíticos de Cambridge, Bertrand Russell, George E. Moore y Ludwig Wittgenstein. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste su estudio de los problemas de la filosofía a través del análisis del lenguaje, centrándonos principalmente en su libro más famoso, The Concept of Mind, el concepto de mente, que se ha traducido por El concepto de lo mental, publicado en 1949. Además de este libro, Ryle es autor de, entre otros ensayos, Expresiones que inducen sistemáticamente a error y Dilemas, todos referidos al mismo tema filosófico, el análisis del lenguaje para solucionar los problemas y las paradojas que produce el lenguaje mal utilizado en la filosofía. Ryle mantuvo la teoría de que muchas expresiones de la vida cotidiana son confusas, pero no nos damos cuenta en su contexto original. Sin embargo, este problema se pone de manifiesto cuando son utilizados en filosofía. Ryle pretende averiguar la naturaleza de esta confusión que produce tantos problemas absurdos en filosofía. En su libro Dilemas mantiene que los debates filosóficos se presentan en forma de dilemas y en el debate no se sabe qué camino tomar. Esto es debido, piensa, a que los dilemas presentan formas de pensar que son distintas, aunque usen la misma terminología. Por eso la solución al dilema es inalcanzable. Ryle cree que hay que aclarar lo antes posible la naturaleza lingüística del error, porque si no, antes o después, aparecerá una paradoja o antinomia. La tesis general que mantiene Ryle en su análisis lingüístico de los problemas filosóficos es que los términos usados por los filósofos cuando tratan una cuestión, si se utilizan para designar cosas diferentes, originan un problema o una paradoja, y esto es debido principalmente a que utilizan lenguaje cotidiano para la especulación, y en ella cambia el significado de esos términos. En su obra El concepto de lo mental se centra en estudiar el problema del dualismo antropológico de la filosofía cartesiana, el llamado problema mente-cuerpo. Ryle trata de analizar lo que es la pervivencia y actual vigencia de la consideración cartesiana de que la mente es una sustancia, la res cogitans, totalmente distinta a la del cuerpo, res extensa, y qué confusiones lingüísticas han podido generar esta situación. Este problema del dualismo se viene arrastrando en filosofía desde la Edad Antigua, desde los pitagóricos. Es en la Edad Moderna cuando el problema se plantea de otra manera, un poco diferente, pero manteniendo básicamente la creencia de que cuerpo, materia, y mente, alma o espíritu, son entidades diferentes pero unidas por Dios. La mayor novedad de Descartes estriba en localizar un punto de unión en el cerebro y en llamar al alma mente. El concepto de lo mental todavía hoy es reconocible en la cultura popular debido a su frase The Ghost in the Machine, el fantasma en la máquina, con la que Ryle ejemplifica el dualismo mente-cuerpo de la filosofía de Descartes. Con la frase, Ryle pretende simbolizar lo que él llama el mito del dualismo mente-cuerpo, del cartesianismo. La máquina es, por supuesto, el cuerpo, y hace referencia al mecanicismo. El fantasma es la mente, y al llamarla así es claro que Ryle no está de acuerdo con el dualismo, ni con el hecho de que la mente sea diferente al cuerpo. Pretende criticar este mito. Un mito es obviamente un cuento de hadas. Es la presentación de los hechos pertenecientes a una categoría en las palabras apropiadas a otra. Denunciar un mito no es, por lo tanto, negar los hechos, sino formularlos de nuevo. En el concepto de lo mental, y referido al problema mente-cuerpo del cartesianismo,
Ryle llama a esta mala utilización de términos error categorial. Entiende por error categorial el que ocurre cuando se utilizan determinados términos, normalmente usados de una manera, de otra en la que tienen otro significado. Un ejemplo que pone es utilizar el verbo ser de igual forma en las proposiciones María es una mujer y la justicia es un valor. Esto lleva a poder pensar que la existencia real de María se sitúa en el mismo plano que la existencia de la justicia como concepto. Este tipo de errores acaban aflorando en filosofía en forma de antinomias. Un ejemplo clásico, relacionado con el ejemplo de Ryle, la antinomia de Heráclito y Parménides. El término ser, en el pensamiento de Heráclito, significa aquello que tiene existencia real, los diferentes seres del mundo. El término ser, en el pensamiento de Parménides, se refiere solamente al pensamiento. Por eso, si ser se refiere a lo que existe realmente, los seres cambian. Pero si ser se utiliza solo en el sentido de lo que es pensado, entonces el ser solo puede ser y no puede jamás dejar de ser. Heráclito está en el plano real, Parménides en el del pensamiento, pero la antinomia se generó por no entender que el término ser está usado en sentido diferente. Lo que pretende Ryle en el concepto de lo mental es, por medio del análisis lingüístico, elaborar una geografía lógica de los conceptos cuando se usan en el problema mente-cuerpo, referidos al problema tal y como lo trata Descartes. Determinar la geografía lógica de los conceptos es revelar la lógica de las proposiciones en las que están usados, es decir, mostrar con qué otras proposiciones son consistentes o inconsistentes, qué proposiciones se siguen a partir de ellas y de qué proposiciones son ellas seguidas. Pero ¿por qué se centró Ryle exclusivamente en el dualismo antropológico de Descartes? Ya hemos dicho que Ryle sostiene que el dualismo antropológico cartesiano sigue manteniéndose actualmente y por ello lo llama la doctrina oficial. ¿Y cómo explica Ryle este dualismo? Afirma que el mecanicismo cartesiano se aplica al cuerpo. Es decir, el cuerpo es materia dotada de movimiento que sigue las leyes de la física. La vida del cuerpo es algo externo, se puede conocer desde fuera, es pública, dice Ryle. Por el contrario, la mente, entidad distinta del cuerpo que no sigue el mecanicismo, y así como el cuerpo ocupa un lugar físico en el espacio, la mente no. Es algo interno, privado, íntimo. Por esto solamente el propio sujeto, o yo, es el que se conoce a sí mismo directamente. Desde el exterior no se puede conocer. Además, cree Ryle, parece como si hubiese una conexión entre mente y cuerpo, ya que cuando la primera desea algo, como por ejemplo mover un brazo, el cuerpo lo ejecuta. Por esto da la impresión de que la mente controla al cuerpo, es la que dirige, como cree el dualismo. Así, mente y cuerpo se siguen tratando como entidades diferentes. Las tesis que apoyan el dualismo se mantienen. La mayoría de los filósofos, psicólogos y religiosos aceptan, con algunas reservas, sus tesis básicas y, aunque les reconocen dificultades teóricas, suponen que ellas pueden ser superadas sin que la arquitectura de la teoría cambie. Ryle pensaba, por el contrario, que lo mental depende de lo físico. No hay dualismo antropológico, según él. Los procesos mentales forman parte de los físicos. A lo largo de este libro se mantiene que cuando caracterizamos a las personas mediante predicados mentales, no estamos formulando inferencias incontrastables con procesos fantasmagóricos que ocurren en corrientes de la conciencia y que no son susceptibles de ser conocidos.
Estamos describiendo la forma en que estas personas dirigen parte de su conducta predominantemente pública. Y más adelante, hablar de la mente de una persona no es hablar de un depósito que pueda albergar objetos que el llamado mundo físico no puede albergar. Es hablar de las capacidades de una persona, sus tendencias e inclinaciones a hacer y realizar cierto tipo de cosas, y a hacer y realizar estas cosas en el mundo ordinario. Parece claro que Ryle defiende que nuestra consideración de los estados y procesos mentales puede expresarse de manera que se elimine cualquier referencia a una vida interior diferente de lo físico. Él pretende, analizando los términos del lenguaje corriente que se utilizan para describir esos procesos mentales, poner de manifiesto que se usan mal, dándoles un significado que no les corresponde. Porque pensar, actuar de manera inteligente, desear, tener sentimientos, solo son maneras de comportarse, pero no procesos ocultos que dependen de una sustancia espiritual. Suponer que fenómenos psíquicos, como la envidia, el valor, la angustia, son causas de los actos humanos, es suponer que son procesos ocultos generados por esa sustancia espiritual. Esto ocurre porque se comete un error categorial. Atribuir un significado a una categoría que no le corresponde es una forma de expresión del lenguaje corriente que induce a error. Por ejemplo, dice Ryle, el enunciado «sus actos obedecen a una gran vanidad» es simplemente una manera de describir una conducta. Esa persona se comporta de manera vanidosa, sin más. Es cuando las personas actuamos, cuando mostramos qué clase de actitud o disposición tenemos. Manifestamos entonces nuestro modo de ser. Son los términos que usamos para referirnos a nuestras operaciones mentales los que inducen a error por su mal uso. Por ejemplo, decir mente o decir está en la cabeza inducen a pensar en el fantasma, espíritu. El hecho de que para describir el comportamiento de los seres humanos haya que recurrir a las emociones o los sentimientos no implica que haya que inferir que procedan de procesos ocultos. Hablar de la mente de una persona no es hablar de un depósito en el que se puedan alojar objetos que nos está prohibido alojar en otro dispositivo llamado mundo físico. Según Ryle, decir que el espíritu es una sustancia distinta del cuerpo es el mismo error que creer que un equipo de fútbol y el conjunto de los jugadores que lo componen son dos cosas diferentes. Es usar mal el lenguaje, por no saber qué significa. En conclusión, según Ryle, es difícil acceder a los procesos mentales, se puede solamente hacer introspección y fijarse en el comportamiento de los demás. Analizar cómo hacemos los humanos las cosas, describir las conductas, es lo único que nos permite conocer qué son los procesos mentales, sin necesidad de atribuírselos a un fantasma dentro de una máquina. Los diferentes motivos, sentimientos, emociones de toda índole son simplemente modos de conducta que se muestran cuando los seres humanos actuamos. Es la observación la que nos lo pone de manifiesto. En un principio, como el propio Ryle temía, fue tachado de conductista, porque se refiere a las operaciones mentales en términos de comportamiento. Pero esto no es así. Ryle solo pretende que los filósofos reparen en que al usar el lenguaje ordinario para sus especulaciones, deben siempre tener en cuenta lo que significan los conceptos a que se refieren los términos que utilizan, porque se pueden generar problemas que en el uso cotidiano del lenguaje no suceden. Como él mismo dice al final de su libro, desde cierto punto de vista, pensar es idéntico a decir. Y también, este libro no ha tenido como finalidad proponer a la psicología una metodología especial ni criticar las hipótesis de tal o cual ciencia. Su objeto ha sido mostrar que la teoría de los dos mundos es un mito, no una fábula
de los filósofos, tratando al mismo tiempo de comenzar a reparar el daño que este mito ha estado causando a la filosofía.